El gobierno regional de Ayacucho, cuyo presidente es el corrupto Wilfredo Oscorima Núñez, ha sido una parodia de la dictadura fujimontesinista. Oscorima es un violador de la libertad de expresión y de información. Habría tenido en Ayacucho su centralita, donde se producían spots publicitarios para su reelección, cuyos esbirros y cuyos aprendices de montesinos planificaban como en Ancash cómo atacar a los opositores y atentar contra la libertad de expresión, cerrando programas de televisión críticos e independientes. La primera víctima de sus ataques fue Radio Wari y luego le siguió el Canal 55. A estos medios de comunicación, Oscorima los asfixió económicamente. Ordenó a la oficina de imagen del gobierno regional que éste anunciaría su publicidad solo en los medios de comunicación que encubría su corrupción, menos en los medios que lo criticaban. El gobierno regional, las municipalidades no te dan la publicidad, te niegan la publicidad. Y cuando tú como periodista debes saber que la publicidad tiene un objetivo, llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y para eso Estación Wari se ubica en el primer lugar a nivel de las emisoras locales en los estudios de opinión. Sin embargo, no han tenido eso en cuenta y lo que han hecho simplemente es no darnos más publicidad. Ha sucedido con el gobierno regional y otras instancias, la municipalidad, en suspendernos, en quitarnos y dar órdenes precisas, ¿no?, a los encargados. A Estación Wari, nada. ¿Por qué? Porque denuncia las irregularidades, ¿no? Y se ha ido denunciando paso a paso todos los hechos que han venido ocurriendo en esa gestión, y la adquisición de las maquinarias con procesos así direccionados, que por ello incluso llegó a la cárcel. Se ha denunciado varios hechos como la construcción del Hospital 3.1. Donde hasta ahora estamos viendo, ¿no?, que ha pasado los 500 millones en su construcción. El único objetivo parece que ellos tuvieron es de ver cómo hacían obras de fierro y cemento para obtener precisamente las ganancias que ahora todos sabemos cómo se benefician los gobernadores, ¿no? Es más, incluso yo recuerdo que una persona muy cercana a Wilfredo Oscorima vino un día a conversarme y decirme: Esther, me dice, te van a cerrar. El propósito de Wilfredo Oscorima es cerrar la radio y también el diario. Y bueno, en cierto modo indirectamente podríamos que lo lograron con el diario, ¿no? Porque ya no se podía sostener un diario donde te quitaban toda la publicidad, donde tenías que afrontar 12 juicios. Yo afronté por el diario La Calle. Sí ha habido una suerte de persecución porque la SUNAT ha intervenido a Estación Wari, Salud intervino a Estación Wari. No les daban financiamiento para que hagan sus propagandas. Esa es una manera justamente de cortarles a ustedes como periodistas, porque si ustedes no tienen propaganda, ¿de qué cosa van a vivir? Claro, se lo dan todo pues al canal de este señor que ha manejado todos los proyectos del desarrollo social en el tema de educación. No nos olvidemos de eso. Claro, a ellos sí han tenido opción. Y otros medios de comunicación que les seguían el séquito a ellos sí le daban toda la oportunidad, ¿no es cierto? Pero a los periodistas independientes, a los que denunciaban la verdad, a los que denunciaban que se estaba pasando esto, a ellos sí, absolutamente nada. De acuerdo con el sociólogo Jaime Antesana, había una lista de periodistas o comunicadores sociales que recibían al mismo tiempo un sobre de dinero mensual de la caja del gobierno regional de Ayacucho, obviamente a cambio de su complicidad. Cuando estaba en Wari, una vez entrevisté a Jaime Antesana. El señor que me dijo, y eso fue de conocimiento público, él dijo que había una lista de periodistas que recibían su cheque. Te hablo del primer gobierno de Oscorima, si no me equivoco, sí, el primer gobierno de Oscorima. Él decía eso, pues, ¿no? Que yo sé que hay una lista de periodistas que reciben su cheque y que son comprados por Oscorima, el gobernador, y ahora estamos en un segundo gobierno, y es más que evidente, sin decir nombres, pero creo que la población es sabia. La vileza de Oscorima era tanto que al no conseguir silenciar el Canal 55, ordenó a sus secuaces quitarle el cable, en contubernio con la empresa Cablevisión, cuyo dueño habría recibido una jugosa coima para prestarse a esa sucia operación más cínica y groseramente vergonzosa. ¡Abajo la bombaza de prensa independiente! ¡Abajo! ¡Inmediata reposición del Canal 55 y Canal 11! ¡Cablevisión! ¡Fuera Radio Ayacucho! ¡Cablevisión! ¡Fuera Radio Ayacucho! ¡Abajo!
esta empresa Cablevisión, que de manera inmediata reponga estos dos medios de comunicación que nosotros consideramos los independientes. Acá en Ayacucho prácticamente son cerca de 4 canales que le hacen toda la secuencia a lo que diga el señor Corima. Entonces, en este sentido, nosotros como ayacuchanos tenemos todo el derecho de que podamos escuchar a todos por igual. Entonces acá prácticamente más o menos casi es una semana donde han recortado a estos medios independientes, porque están atentando contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información y la libertad de prensa. Bueno, el objetivo es llamar la atención de esta empresa, que no nos quiten el derecho a ser informados por un sector de la prensa independiente. Y a los dueños de Radio Guari y el diario La Calle, Oscorima los persiguió para callarlos a través del Poder Judicial, manejado por su amigo Tony Changaray, entonces presidente de la Corte Superior de Ayacucho, quien tras amenazarlos públicamente, los sentenció. Inclusive tenemos algunas sentencias que se vienen contra periodistas, señores. Inclusive tenemos algunas sentencias que se vienen contra periodistas, señores, que justamente han difamado, algunas personas han negado la dignidad de las personas, y tenemos que poner orden. Así como esos medios de comunicación nos piden transparencia, legitimidad de nuestras funciones, hay que ser también con todos. Debido a que dicha radio y dicho periódico había denunciado que este magistrado había recibido alegremente de Oscorima 1 millón de soles, bajo el pretexto de la construcción de unos ambientes de dicha Corte Superior, pese a que estaba prohibido que un magistrado recibiera dinero de un procesado como Oscorima, que estaba siendo enjuiciado por muchos delitos. Sí, yo recuerdo bastante que efectivamente se hizo una transferencia del gobierno regional para el Poder Judicial por más de 1.200.000, algo así era ese monto, ¿no? Y sí, se denunció, incluso se denunció la cierta ligazón tan amical que había entre el señor Oscorima y el señor Tony Changaray. Es más, el señor Jorge Montes denunció que el señor Changaray había pedido algunas sobritas. Todo eso salió al aire. Y si el señor Changaray hubiera considerado que eso era mentira, ¿por qué no lo denunció a Montes Vara? Que fue quien dijo, pero no. Siempre van por el lado más débil, se podría decir, ¿no? Y luego denunciamos, no denunciamos, sino informamos sobre una encuesta que se realizó, no sé si recuerdas, en el Colegio de Abogados, sobre la honestidad de los magistrados, y él salió jalado. Publicamos eso y a los 2 días el señor Changaray ofreció una conferencia de prensa con su periódico en la mano, con La Calle, y dijo, dentro de unos días van a haber periodistas sentenciados. Y efectivamente eso ocurrió mi sentencia, la de Asensio Canchari, que era columnista también del diario La Calle, lo sentenciaron. O sea, todo se actúa en base a la venganza y con la intención de coartar la libertad de expresión. Radio Guari, yo sé muy bien de cómo los han atacado, cómo los han prácticamente han hecho de que a través de la SUNAT, a través de los impuestos, han hecho de que los han tratado de apabullar y los han tratado de que esto no salga adelante. Estación Guari tiene más de 30 años, bien difícil, y lo importante de todo esto es de que Esther Valenzuela y su esposo y todos los que ellos han cuidado, han cautelado, los periodistas que han trabajado en ese momento, los que han hecho, generalmente han generado opinión, corriente de opinión, pero opinión correcta a la población, han hecho la batalla, han dado la batalla. Las denuncias que tiene Esther Valenzuela, Rosario Romaní y en su momento también Machaca, la notaria que hace es Gudelia Machaca, eso lo demuestra. Su maldad no ha tenido límites. Presionó, hostigó, atacó y amenazó a los periodistas independientes y críticos a su gobierno, como Manuel Ventura, Claudio Tapia y Pedro Galván, cuyos programas de televisión fueron cerrados por denunciar su corrupción y no someterse a su soborno. Estamos hoy día 30 de abril, mañana es 1 de mayo, y el año 2011 yo conducí un informativo en un canal local, lo conducía de 6 a 8 de la noche, y precisamente se me cortó el programa, en pleno programa, valga la redundancia,
eso fue un día viernes, si no me equivoco, faltando 3 días para el día de trabajo. Ahora te pregunto, o sea, te digo que es muy curioso porque me haces la pregunta y me recuerda, porque esa vez yo recuerdo que pasé el día de trabajo sin trabajo. Porque era un 28 de abril creo que, o 27 de abril, pero eran unos días antes del día de trabajo. Ya bueno, ¿qué pasó ese día? Eso ya es conocimiento público, creo que incluso salió en la prensa nacional. El dueño viene, aparentemente ebrio, bueno, baja, me sacan del programa del aire, me reclama una situación que estaba hablando contra el gobernador Oscorima en aquella vez, y me sacan del aire. Esa fue la primera vez que me pasó esto digamos, de la libertad de expresión. 5 años fuera de la televisión, producto de no haber recibido la coima de Wilfredo Oscorima, ex inquilino de Cachiche, justamente por manos de un candidato al distrito de Jesús Nazareno. El candidato al municipio del distrito de Nazarenas fue quien me trajo suma de dinero a mi domicilio, y yo le supe decir, vuelve por donde has venido y chao. 2 días después me cierran el programa. Y bueno, pues era obvio de que al no haber recibido dineros de la corrupción y de la delincuencia del ex inquilino de Cachiche, Wilfredo Oscorima, bueno, ¿a quién tenían que llevárselo? A los operadores del medio, ¿no? Y con esto no estoy diciendo de que sea el dueño propiamente. Aquella vez estaba en manos de una persona que lo había tomado como alquiler. Había un monopolio de la prensa en Ayacucho y que practicaba la desinformación encubriendo la corrupción del gobernador regional Wilfredo Oscorima Núñez. Entonces, cuando nosotros insurgimos con el canal 55, en este canal hubo varios programas, entre ellos mi programa Hora 9. Empezamos por denunciar la corrupción de Oscorima que no hacían los demás canales de la competencia. Denunciábamos, por ejemplo, la vinculación que tenía Oscorima con el gobierno central, con la Fiscalía, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, y denunciamos también el silencio cómplice de algunos medios de comunicación, la corrupción monstruosa, como los colegios emblemáticos, el Hospital 3.1, la sobrevaloración, la cantidad de adicionales o adendas que tenían estas obras mal hechas, etcétera, etcétera. De manera que estuvimos rompiendo el cerco de la desinformación. Por ello, el canal empezó a tener alta sintonía, y en circunstancias en que la gente ya empezaba a despertar sobre la magnitud de la corrupción del gobierno de Wilfredo Oscorima, empezaron las censuras contra el canal. Cablevisión pidió la cabeza de los periodistas de Canal 55, sobre todo la mía, al igual que Claudio Tapia. Lograron con Claudio Tapia sacarlo a Claudio Tapia de su programa, pero conmigo no lograron. Entonces, al no lograr, chantajearon al concesionario y le quitaron el cable, del retiro del cable. Y recuerdo también que el concesionario nos contó que habría estado reunidos algunos dueños de los canales con el dueño de Cablevisión. Yo he estado en 2 canales de televisión en Ayacucho, y si yo me he mantenido en el 35, o bueno, 55 antes y ahora 35, porque siempre se caracterizó por tener independencia. En ese preciso momento, cuando la cuestión era más álgida y el cuestionamiento de Oscorima era más fuerte, sorpresivamente, de repente nos retiran nuestra señal del cable. Lo que fue un golpe importante, porque tú sabes, aquí en Ayacucho, la gente que ve televisión local generalmente la ve por cable, ¿no? Sobre todo en el centro de la ciudad y en algunas zonas periféricas. Entonces eso nos restó audiencia justo cuando yo creo que coincidimos tú, yo, todos los periodistas que estábamos en ese equipo, que habíamos conseguido levantar el canal de alguna manera, ¿no? O sea, el canal que normalmente no tenía pues un rating muy alto, había empezado a repuntar, ¿no? Y estábamos, si no líderes, por ahí compitiendo con los líderes de la prensa televisiva local. Entonces creo que fue justo en ese momento, como teníamos una importante audiencia o teleaudiencia, que tomaron esa represalia, ¿no? Y esa represalia yo entiendo que no fue una cuestión casual, sino que realmente fue una movida de grupos de interés político, ¿no? Sabemos que han habido conversaciones, ha habido incluso asesores de comunicación, dueños de otros canales, ¿no?, que han ido
a intentar amedrentar pues al dueño de Cablevisión. Yo ahora lo digo eso, en otro momento pues me pidieron que no hable del tema porque es un tema un poco delicado, ¿no? Y que se iba a solucionar el asunto. Al final nunca se solucionó. Hasta ahora el canal 35 no tiene señal de cable y eso es de todas maneras un detrimento, ¿no? Para el canal. Ha sido una maniobra política con el fin de bloquear a los críticos. No es que yo me crea el único o crea que solamente nosotros hacemos la crítica, pero hay que decir que la mayoría de la prensa estaba alineada, la gran mayoría, salvo Guari, por ahí algunos en Canal 11, pero la gran mayoría de la prensa estaba alineada con Oscorima. Me acuerdo muy bien de que el seguimiento no solo estaba para ustedes, estaba el Radio Guari, también estaba el canal de La Urraca, está el canal 55, les cortaron prácticamente todo, las propagandas que tenían, los empezaron a seguir a través de los de la SUNAT, no les querían dar algunos permisos, y lo último ya lo que rebasó justamente fue el tema de que les quiten o lo saquen de Cablevisión, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, lo que me acuerdo muy bien es que nosotros habíamos conversado ya sobre todo con los dueños y con los periodistas independientes, los que prácticamente eran los que difundían la labor que estábamos haciendo, y lo que hicimos fue hacer un plantón pues en Cablevisión, ¿no? Conversamos, llegamos a conversar con el dueño que era en Lima, y él pues nos manifestó que efectivamente había habido un diálogo con la gente del gobierno regional y con el dueño porque los estaban presionando que así debería de ser. Eso es la verdad, eso es lo que había pasado. Así, Oscorima consiguió ponerle vendas al pueblo ayacuchano para saquearlo, hasta empobrecerlo, sin que éste se diera cuenta de ello. Entre tanto, una parte de los fondos públicos del gobierno regional de Ayacucho se habría utilizado para sobornar a fiscales, policías y jueces. De este modo, la red criminal habría buscado librarse de las denuncias y obstruir las investigaciones contra quienes han formado parte de la organización criminal. Todo se olea y sacramentea y se protege desde el Estado central, desde el Estado regional, y todos estos mafiosos pagan a policías, pagan al Ministerio Público, pagan a la Contraloría. ¿Para qué? Para que no ingresen a investigar. Pero al final del túnel siempre hay una luz de esperanza. El canal que actualmente conserva su independencia en Ayacucho es el Canal 35 Teleshow, cuyos programas periodísticos se mantienen en sus 13. Conservando su independencia y su línea editorial crítica contra el mafioso gobierno de Oscorima. Oscorima, un guachafo, cacique y aprendiz de Pablo Escobar, sus esbirros políticos y secuaces, tiene que responder ante la justicia también por sus atentados a la libertad de expresión en Ayacucho y por la compra de la línea editorial de un grueso sector de medios de comunicación ayacuchanos. Que en la primera gestión, en el segundo año, como tú lo estás manifestando, periodistas, asesores, aparecieron con camionetas, dueños de medios, aparecieron con camionetas, incluso por coincidencia el mismo modelo, el edificio que le dicen el monumento a la corrupción, ¿no? Que también se hizo en esa gestión, ¿no? Entonces, claro, son evidencias clarísimas de enriquecimiento ilícito. Oscorima había comprado la línea editorial de la mayoría de los canales de televisión, excepto al 11 y al 55, y cuyos dueños, curiosamente, aparecieron de noche a la mañana con casas de 5 pisos, 2 dueños de canales que aparecieron con carros del mismo color, con cámaras nuevas, equipamiento, con una serie de instrumentos modernos que tenían pues privilegios escandalosos, ¿no? O sea que denunciaban signos exteriores de riqueza, y por ahí se decía también que recibían también sobres del mismo Wilfredo Oscorima, de la caja del gobierno regional, sobres de dinero. ¿Con qué han entrado? ¿Cuál ha sido su patrimonio? Y ahora cómo están saliendo. Te vas a dar una sorpresa increíble, porque yo sé de asesores legales que tienen hectáreas y hectáreas de terreno en Cangallo, otros señores que se han construido mansiones, cosas como esas. El nuevo gobierno de Martín Vizcarra debe reestructurar el Poder Judicial y el Ministerio Público ayacuchano e investigar y sancionar ya los actos delictivos por parte de esa presunta red criminal integrada por funcionarios del gobierno regional de Ayacucho.
policías, periodistas, fiscales y jueces, dirigidos por Oscorima, a quienes ya se les debe levantar su secreto telefónico, bancario y financiero. El cuadro comparativo de la mafia de Ancash con la mafia de Ayacucho. El asesor, uno de los estudios que patrocina legalmente a César Álvarez. En Ayacucho, el hermano menor del magistrado Vladimir Paz de la Barra, Boris Paz de la Barra, fue quien patrocinó en varios casos a Oscorima, además de ser uno de sus primeros asesores del presidente del gobierno regional, Wilfredo Oscorima. Sancionan a fiscales que investigan en Ancash. En Ayacucho sancionan a fiscales que investigan a alguna autoridad, son separados del caso, removidos o sometidos a investigaciones administrativas para posteriormente ser sancionados o separados. El nexo del poder legislativo. En Ancash, el congresista Heriberto Benítez, operador político a favor de los encargos de la mafia de César Álvarez. Aquí en Ayacucho, el nexo del poder legislativo, José Urquizo Magia, quien se encuentra inmerso en denuncias periodísticas por infiltración de personal en el gobierno regional, bajo la anuencia de Oscorima y además del antojadizo control de las 14 óperas. Se regala pasajes a magistrados en Ancash, en Ayacucho se regala relojes Rolex a el extinto Jaraguaita y también al funcionario del jurado electoral. Al mismo tiempo debo manifestar de que en Ayacucho se han comprado periodistas como en Ancash. La justicia tarda, pero llega. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista, dice el dicho popular.